El arte y destreza de la radiotelegrafía, un manual para aprender, usar, dominar y disfrutar el código Morse internacional como un medio de comunicación. William G. Pierpont N0HFF, para aquellos que están interesados en la telegrafía, para aquellos que les gustaría aprenderla, para aquellos que la aman, y para aquellos que quieren mejorar su destreza. El arte y destreza de la telegrafía es único. Los psicólogos que han estudiado seriamente a aquellos que han desarrollado esta habilidad han estado fascinados y desafiados a intentar entenderlo. ¿No es una gran idea que ser capaz de comunicar tus pensamientos a otro por medio de tonos intermitentes tiene algo de intriga en sí mismo? Tercera edición revisada, última edición, 20 de abril de 2002. Copyright derechos de autor 2002. William G. Pierpont N0HFF, traducido por Jesús Huerta, EA1KX, @ure.es. Tabla de contenidos, página de título, tabla de contenidos, prefacio, introducción. Está obsoleto el código radiotelegráfico. Una mirada a dónde vamos. Parte 1, aprendiendo el código Morse. Capítulo 1, cómo conseguir pericia. Capítulo 2, principios de realización de la destreza y actitudes para su logro. Capítulo 3, vamos a comenzar con el abecedario, estableciendo la base. Capítulo 4, construyendo el primer piso de la base sólida. Capítulo 5, práctica para ganar pericia. Capítulo 6, ¿cuánto rápido? La pregunta equivocada, ¿cuánto bien? Capítulo 7, escuchar o leer. Capítulo 8, copiar. Vamos a escribirlo. Capítulo 9, transmisión y el manipulador vertical. Capítulo 10, otros dispositivos de manipulado y su uso. Capítulo 11, desarrollo adicional de destrezas. Capítulo 12, ¿cuánto tiempo llevará aprender? Capítulo 13, el papel de la memoria en la telegrafía. Capítulo 14, la oreja. Capítulo 15, el ritmo. Capítulo 16, otros métodos. Capítulo 17, errores comunes y qué hacer con ellos. Capítulo 18, programas de ordenador y cintas para el aprendizaje y mejora de destreza del código. Parte 2, capítulos en el tema del código Morse. Capítulo 19, una breve historia de la telegrafía Morse. Capítulo 20, aprendiendo el código Morse americano. Capítulo 21, métodos no recomendados. Capítulo 22, lista de palabras para práctica. Capítulo 23, asegurándote que entiendes. Capítulo 24, anchos de banda y chasquidos de manipulado. Capítulo 25, anuncios de cursos de código y dispositivos en los viejos tiempos. Capítulo 26, concursos de velocidad. Capítulo 27, abreviaturas. Capítulo 28, recuento de frecuencia de letras. Capítulo 29, las investigaciones Koch. Capítulo 30, el sistema Candler. Capítulo 31, el método de espaciado o el llamado Farnsworth. Capítulo 32, otros alfabetos. Capítulo 33, una breve historia de los requerimientos de licencia de operador en los Estados Unidos y la formación militar. Capítulo 34, ejemplos que ilustran la naturaleza de las verdaderas destrezas. Apéndice, fuentes de material. Apéndice 2, apéndice de alta velocidad. Está disponible una traducción francesa de este libro, cortesía de Maurice F6i, editado por Fred Atsit, NY2V. Tipografiado por Michael Dinelli, N9 Bor. Tapa diseñada por Norman Bald, W9VQ. Lugar de descarga, http://www.qsl.net/link. El arte y destreza de la radiotelegrafía. William G. Pierpont N0HFF, tercera edición revisada. Prefacio. La primera edición de este libro fue preparada bajo una fuerte presión de tiempo para recoger y preservar los resultados de años de lectura e investigación en los mejores métodos para aprender inicialmente el código, para ganar destreza, como dicen los expertos que hacen, junto con un número de otros aspectos asociados de interés. El inicio era conseguir los principios principales y características organizados antes de que se perdiesen o se borrasen de mis ficheros. Discos de esa primera edición fueron distribuidos a unas pocas personas. Fue reemplazada pronto por una primera edición revisada en la cual fueron corregidos errores accidentales y algunas clarificaciones hechas en la redacción. También se produjo bajo considerable presión, dejando tranquilos un número adicional de temas de interés general o específico sin incorporar en los ficheros. Fueron distribuidas muchas copias de la segunda edición. Fue hecho 1 millar de copias del disco y distribuidas libremente por la Virginia Beach and Fest and Convention. Fue copiado e impreso por el Club Fists CW de Norteamérica y por varios otros,
incluyendo a mi amigo James Jane Farrior, W4 Fogg, quien lo reprodujo en sus programas 1001 de aprendizaje de código. Esta tercera edición revisada se completa con nuevos artículos seleccionados, y añade un nuevo apéndice de alta velocidad. Se espera que esta nueva edición será bien recibida por aquellos que aman el tema de la telegrafía y continuará siendo útil para aquellos que desean aprender o perfeccionar esta fascinante y amplia destreza. Espero que tú, como lector, encontrarás interés y utilidad. No reclamo que esté completo, perfecto o terminado, o que contiene todo lo posible de valor o interés. He tenido que aprender algunos artículos de interés, especialmente de historia. Si acaso en algunos de estos, más cualquiera que tú, como lector, deseas colaborar, podrían ser añadidos en ediciones siguientes. Este libro puede ser libremente reproducido y publicado, pero solo básicamente sin beneficio en orden a hacerlo ampliamente disponible como sea posible para aquellos que lo necesiten. N0HFF. Introducción. La investigación dentro de este libro probablemente nunca hubiese sido hecha del todo si no hubiese estado ansioso de aprender el código telegráfico, lo que hizo un terrible fracaso de ello. Me califiqué raspado para una licencia al comienzo de 1930, y durante un tiempo muy largo no podía recibir suficientemente bien para realmente disfrutar usándolo. Como muchos otros en aquellos pasados días, memoricé los dots y dashes de una tabla impresa. Un buen profesor podría haber ayudado, pero, si solo hubiese seguido el siguiente párrafo clave del artículo de la QST de julio de 1923, habría ido al menos por el camino correcto. El primer paso en el aprendizaje del código es memorizar las combinaciones de dot y dash representando las letras. No deben ser visualizadas como dots y dashes, no obstante, sino que deben ser aureizadas como sonidos. No hay tal palabra aureizada, pero si la hubiese debería expresar el método correcto para dominar el código. El sonido dita significando un punto seguido por una raya en los audífonos se debería imprimir en tu mente directamente como siendo la letra, por ejemplo. Este es un punto en el que siempre tienen problemas los principiantes, pero si aprendes desde el principio a reconocer los sonidos como letras inmediatamente sin convertirlos en dots y dashes, harás mucho mejor progreso. Más concretamente, no intentes enseñar a tus orejas a través de los ojos. Viral Express 1922. No fui el único en hacer este falso primer paso, muchos otros lo hicieron de este modo, también, y probablemente todavía alguno lo hace. Ello fue y es la razón inevitable por la que mucha gente que comienza de este modo se queda clavada en alguna velocidad, alrededor de 10 palabras por minuto o menos, y no puede ir más allá. El segundo error, incluso aprendiendo por oído, está en escuchar los caracteres transmitidos tan lentamente que el alumno tiende a analizar cada uno de los dits y das, e incluso contarlos mentalmente. Es por ello ciertamente juicioso para el principiante no escuchar nunca caracteres transmitidos a velocidades por debajo de 13 ppm. Estos dos errores cuentan enormemente para conseguir meterse a velocidades más altas también. Ello significa que no hemos aprendido realmente los caracteres. Hoy, hay disponibles muchas cintas y programas de ordenador que enseñan el código Morse de manera que evitan cometer alguno de esos errores básicos. Este libro ha sido escrito para distribuir los resultados de esta investigación de la literatura. Incluye también charlas con operadores diestros con aquellos que quieren aprender o enseñar el código Morse, o para mejorar sus propias destrezas. Ello principalmente en los métodos que han probado ser más airosos, pero también discute algunos que deben ser evitados. Ofrece una guía para aquellos que están comenzando, y ayuda a aquellos que están clavados y quieren mejorar. También para aquellos que son versados y aquellos que son operadores expertos. En los últimos capítulos están incluidas algunas historias y temas relacionados para aquellos que estén interesados en la comunicación telegráfica. Espero que lo encuentres no solo interesante sino útil. Este es un libro de cómo no un tratado científico. Acreditadas fuentes para temas individuales raramente han sido anotadas. Muchas contribuciones han llegado de múltiples fuentes. Muchas de las fuentes significativas están listadas bajo fuentes. Nunca he conocido una persona que fuera realmente experta con el código para odiarlo, por el contrario,
Cuanto más expertos son, más lo aman. El código Morse es un medio de comunicación, un nuevo modo para disfrutar expresarte por ti mismo. N0HFF. Está obsoleto el código radiotelegráfico. Algunos de aquellos que están mirando la radioafición y ajenos suelen preguntar esta cuestión, comillas, ¿no está obsoleto el código Morse? ¿No lo ha desplazado la moderna tecnología? Atrás de 1912 nadie se burlaba de aprender el código, entonces era simple, si no conocías el código no podrías escuchar y entender, y mucho menos comunicarte por telegrafía sin hilos. Pero hoy se desecha por falso y muerto. ¿Por qué? No solo los veteranos, también muchos recién llegados han encontrado que es un aprendizaje de mérito de destreza, un placer como cualquier otra destreza. Hay un sentimiento real de placer y logro de comunicación por este medio. Algunos encuentran un excelente medio de escape, un modo de olvidarse inmediatamente de los problemas diarios del trabajo y absorbe completamente la atención. También hay un valor práctico. Se puede lograr un mensaje donde fallan otros métodos. Los operadores saben muy bien que las señales del código Morse penetran la distancia, y van más allá de interferencias y estática donde las señales de voz no pueden cortarlas. Esto es por lo que los entusiastas de la baja potencia QRP encuentran que es muy superior a la voz. Junto con esto, el equipo requerido, tanto en transmisión como recepción, es mucho más simple y más pequeño, usa menos potencia, y en caso de emergencia pueden ser construidos de simples componentes disponibles. Estos factores no escaparon a los comunistas rusos. Estaban impresionados con la fiabilidad, simplicidad y bajo coste de equipos para comunicar por código y fácil de mantener. En la misma línea de pensamiento, sus máquinas de radio militares han sido todas del tipo de tubos de vacío para evitar potencial daño por radiación. Por ello, a lo largo de los años han promocionado y popularizado el aprendizaje del código Morse y desarrollado destreza en su uso. Fue incluido en cantidad de actividades deportivas civiles. Fueron ofrecidos concursos y premios para los mejores y más rápidos operadores. Esto les debería asegurar una reserva de operadores adiestrados de alta velocidad en caso de guerra. Hace varios años un par de soldados americanos que eran aficionados fueron tomados cautivos de un barco que estaba demasiado cerca a las costas de Corea del Norte. Se sorprendieron de encontrar muchos civiles en ese país que realmente conocían el código. En años recientes nuestro propio ejército vio que tenían que haberse despertado a todo esto, y haber vuelto a comenzar a entrenar algo de personal en operación de código Morse. Además, comprendieron que el Morse es un medio efectivo de comunicación durante periodos donde el enemigo está perturbando con interferencias. También hay otras ventajas. Usa el siguiente más estrecho ancho de banda de señal PSK31 usa menos pero requiere un ordenador, lo cual para uso aficionado significa más canales disponibles dentro de una banda. Tiene mucho más superior relación señal-ruido, y además, un operador puede aprender pronto a separar filtro mental señales, las cuales pueden estar muy próximas, por diferencias en tono, velocidad y estilo de transmisión. Aprendizaje del código Morse. Una mirada a dónde vamos. Si estás buscando algo de magia, algunos secretos o tretas, o hipnotismo, aquí no los encontrarás. Lo que ofrecemos son solo métodos de práctica y trabajo de prueba de tiempo, que juntos toman ventaja de todo lo que ha sido aprendido a lo largo de los años acerca de cómo enseñar y aprender el código Morse bien y eficientemente. George Hart, un experto por mucho tiempo en el código con la ARRL, lo puso de este modo: el mayor obstáculo en el aprendizaje del código es el método usado. T.D.R. McElroy, profesor y durante mucho tiempo campeón de velocidad, decía que cualquier persona normal podía fácilmente lograr 25 ppm. Esta es una meta razonable y fácilmente alcanzable. Alguien que puede manejar esta velocidad confortablemente es un buen operador. El código Morse americano original de 1845 fue diseñado para comunicar, para transmitir sobre los hilos telegráficos cualquier clase de mensaje escrito o información en forma perfecta de letra, número y puntuación. Fue registrado como una línea serpenteando en una tira de cinta de papel para ser leída o interpretada por los ojos.
Muy pronto los operadores descubrieron que podían leer los ruidos del grabador con precisión a oreja, y de este modo con el tiempo resonadores telegráficos comenzaron a llegar para reemplazar los registradores. No mucho después de esto, los operadores principiantes llegaron a ser tan diestros que comenzaron a charlar fácilmente por los hilos entre ellos mismos, tal como los radioaficionados de hoy cuando charlan. Esta clase de libertad debería ser nuestra meta, uso fácil y natural del código para comunicar, similar al modo que leemos o hablamos. Esto es hacia donde vamos. El código no es un nuevo lenguaje. Es el lenguaje que ya conoces, escrito en formas de sonidos en lugar de formas de tinta en papel, es tu propio lenguaje. Aprenderás a leer escuchando el lenguaje que ya leen igual de bien los ojos. Esta es la primera lección, es más importante pensar siempre de este modo, cada código de letra, número y símbolo es una única forma de sonido. La psicología nos enseña que cuando empezamos a aprender alguna cosa nueva, si pensamos que está siendo fácil, será fácil. Los mejores profesores nunca insinúan o sugieren que hay ninguna cosa difícil en ello, y sus estudiantes lo aprenden rápidamente, normalmente en una semana o dos. También hacen el aprendizaje divertido. Aprendemos mucho más rápido de este modo, de modo que se piensa que es como una fiesta, placentero. Si quieres aprenderlo, puedes. Nuestra base es el alfabeto, números y marcas de puntuación. Aprenda estas formas de sonido de modo que cuando, por ejemplo, escuchas Dadadit inmediatamente reconoces que es G. Esto es básico, pero no pares aquí. El código es para comunicar, y no hablamos por letras, sino por palabras. Las palabras son nuestras más pequeñas unidades de pensamiento. Incluso mientras estamos todavía aprendiendo a dominar el alfabeto podemos empezar a reconocer pequeñas palabras comunes, tal como de yoz como palabras cuando las escuchamos. Cuando primeramente aprendimos a leer, ya podíamos hablar, pero la lectura fue algo nuevo, y toma un poco de esfuerzo aprender. Al principio teníamos que deletrear cada palabra, luego intentar figurarnos cómo se pronuncia, y luego recordar lo que ya hemos descifrado mientras silvanamos las siguientes palabras hasta que laboriosamente leemos la frase completa. La etapa de inicio de aprendizaje del código es de este modo también, pero no necesita permanecer de esta forma. Las palabras son escritas como cadenas de letras, una letra después de otra. Pero no las leemos de ese modo, leemos la palabra. Si no pudiésemos deletrearlas no podríamos escribirlas, o tendríamos que usar jeroglíficos. Las palabras deben venirnos en unidades de pensamiento en Morse porque las palabras tienen sentido y son fáciles de recordar. La lectura del código, como la lectura impresa, llega a ser mucho más fácil y rápida cuando hemos aprendido a reconocer palabras en lugar de deletrearlas como una cadena de letras. Un buen lector lee palabras, e incluso cadenas de palabras en un vistazo. Podemos aprender a hacerlo, muchos otros lo han hecho. Apenas somos conscientes de las letras, las cuales deletrean las palabras que nosotros leemos ahora fácilmente. Nuestra atención está enfocada ahora en los pensamientos escritos, y nuestras reacciones son las ideas expresadas. Cuando llegamos a alcanzar esta etapa del código Morse, estamos empezando a ser eficaces. Por ello nuestros planes son aprender el alfabeto de formas de sonidos tan bien que puedas luego reconocer cada letra instantáneamente, aprender a reconocer la mayoría de palabras que escuchamos como palabras, y finalmente, aprender a escuchar la cadena de código como si alguien nos hablara en palabras e ideas. Esto es pericia, sin tener en cuenta la velocidad a que está siendo recibida. Podemos aprender a hacer esto a cualquier velocidad. Nuestra meta debería ser aprender a usar el código de modo que llegue a ser natural y fácil, como la forma en que hablamos y leemos. Parte 1, Aprendiendo el código. Capítulo 1, Cómo conseguir pericia. Este capítulo es un resumen para prepararte a aprender. El aprendizaje del código Morse se hace adquiriendo un nuevo juego de hábitos. Es un tema de destreza gobernado por los mismos principios que se aplican para aprendizaje de tenis, taquigrafía, mecanografía, tocar un instrumento musical, etc. En concreto, juegos de práctica repetitiva y persistencia que hacemos y el modo de hacerlo. Algunas personas han logrado dominar el código Morse sin ninguna ayuda. Otros han usado pobres métodos,
Y ambos han conseguido también a menudo poca pericia cuando han llegado al pantano. Hoy hay métodos disponibles que casi garantizan el éxito, y existe un número de estupendos cursos usando estos métodos. Estos principios son explicados a continuación y darán al principiante la dirección correcta y le llevarán a la pericia. Si eres uno de los que se han quedado clavados, úsalos para volver al carril. Ofrecen el modo más rápido para conseguir aprender el código telegráfico y lograr dominarlo verdaderamente. ¿Preparado? Preparado con las actitudes correctas, y sabiendo qué hacer y cómo hacerlo. Esto puede significar la diferencia entre lograrlo o fracasar. Tu actitud a lo largo del aprendizaje es de importancia crucial, es esencial la preparación para el éxito. Tener la actitud "puedo hacerlo", porque es fácil de aprender. Si no le dices a la gente que el aprendizaje del código es duro, no lo es. Si quieres aprender, puedes. Aproxímate como si fuese imposible fallar. Motívate. Mantén una atmósfera de relax, libre de tensión, presión y cualquier sentimiento de prisa y ansiedad. Disfruta del proceso de aprendizaje en sí mismo, imagínate a ti mismo lográndolo. Comentarios: siempre que pensamos en cualquier cosa como difícil, crea un escollo, y eso tiende a enojarnos. Mucha gente encuentra que la competición durante las etapas iniciales impide el aprendizaje, en el copiado y lectura real del código, cualquier ansiedad o duda concerniente a ir a por todas, o también un interés intenso en lo que está siendo recibido, o intentando suponer lo que viene a continuación, puede causar que perdamos algo de lo que sigue. Las personas que hacen las cosas bien no se esfuerzan con ello. La recepción relajada funciona. 2. Consigue tu primera impresión de los caracteres de código escuchándolos, a oreja, de la manera que los usarás. Descarta todas las tarjetas de código impreso y métodos de trucos de memoria que ofrece la gente, inevitablemente te ralentizarán y pueden incluso desalentarte según avanzas. Comentarios: la razón de que el aprendizaje del código por la vista o dibujos mentales te ralentizará es porque nuestras memorias de visualización y audición escucha están completamente separadas y no relacionadas la una con la otra. Intentando aprender por tarjetas o suena parecido, te ralentiza porque nos hace ir a través de uno o más pasos innecesarios cada vez que escuchamos un carácter. En ambos casos la mente tiene que ir a través de una analítica consciente o ejercicio de traducción para cada signo. Ver los capítulos 4 y 13. 3. Desde el principio, aprende a oír cada carácter de código como una unidad de sonido, un patrón completo, un ritmo. Al principio cada carácter deberá ser transmitido suficientemente rápido, preferiblemente de 18 a 25 ppm o incluso más rápido, para que lo escuchemos como una unidad, y con un amplio espacio antes y después. Nunca intentes analizarlo en partes. Esto es muy importante. 4. El carácter de código es la letra. Por ejemplo, cuando escuchas Dida y lo reconoces inmediatamente como siendo A, estás escuchando la letra A. Asocia la señal de código con la letra impresa tan íntimamente que cuando escuchas o piensas en una, la otra inmediatamente se pone en mente. Nuestra ecuación mental debería ser inmediata, como esto: Dida, y Adida. El reconocimiento inmediato es por lo que nos esforzamos. Estos 4 principios son absolutamente esenciales. 5. Concéntrate en un aspecto al tiempo. Por ejemplo, no intentes aprender a escribir bloques mientras estás aprendiendo a copiar. 6. Aprende a recibir el código con precisión. Esta es nuestra meta principal. En recepción debemos esperar hasta que cada carácter o palabra haya sido completamente transmitida antes de que podamos reconocerla correctamente. Debemos desarrollar paciencia, un estado mental receptivo que nos permita reconocer cada carácter instantáneamente y con precisión tan pronto como ha sido completado. 7. Escuchar solo código transmitido correctamente. La formación precisa del carácter, ritmo, es esencial para un aprendizaje eficaz. El espaciado adecuado entre letras y palabras es tan importante como la formación correcta de los caracteres en sí mismos, y llega a ser incluso más importante según aumenta la velocidad. Al principio es mejor escuchar código generado por cintas de cassette, ordenador o teclados. Si tienes un profesor, sigue su consejo.
Si escuchas código transmitido pobremente distraerás innecesariamente la mente forzándola a intentar figurar adecuadamente los caracteres que se supone deberían ser. Una vez hayas llegado a ser eficaz, puedes aprender a escuchar tales transmisiones. De otro modo, en las primeras etapas del aprendizaje evita todos los ruidos de distracción, e interferencias, tales como estática y otras señales. La transmisión llega a ser relativamente fácil después de que tengas un buen sentido del ritmo. Es también más fácil porque conoces por adelantado el texto que ha de venir. Sin embargo, la escucha de tu propia transmisión es también fácilmente una etapa que puede estorbar el aprendizaje porque los caracteres no están siendo transmitidos con precisión suficiente. 8 Plan para periodos regulares de práctica diariamente. El alumno necesita saber exactamente qué está haciendo y cuándo. Hacerlos corto suficiente para prevenir la fatiga, aburrimiento o enojo. Espaciarlos suficientemente amplio para dejar que consigas que se asiente. La práctica son hábitos de construcción, vamos a practicar solo cuando sea adecuado. Todos tenemos nuestros altos y bajos. Algunos días nos encontraremos mejor que otros, esto es justo una parte normal del aprendizaje, no permitas que te desaliente. Es mejor dejar la práctica en un mal momento para avanzar si estás cansado, hundido, melancólico. Haz el material de práctica divertido, interesante en variedad y contenido 9 escuchando y copiando. Si estás estudiando solo, comienza escuchando sin escribir nada. Ver la sección 2 de arriba. Escucha la señal y di fuerte el nombre de la letra o número inmediatamente después de escucharla. Después de que estés familiarizado con todas las letras y números te sentirás algo más cómodo reconociéndolas, entonces practica. Escribiendo cada letra o número inmediatamente de escucharla y reconocerla es lo llamado copiar. Ver los capítulos 7 y 8. Los profesores difieren de la mejor forma de comenzar. Tu profesor, por supuesto, puede comenzar haciéndote escribir cada carácter que escuchas. Ambos modos son para ayudarte a asociar el sonido con la letra o número. Antes o después tú querrás ser capaz de hacer ambas cosas. De cualquier modo, según aumenta la destreza vamos a tener que aprender a copiar. Al principio será letra a letra. Pero también llegará a ser demasiado lento según aumentan nuestras habilidades. En orden a avanzar necesitamos aprender a copiar con posterioridad, esto es, se escribirá lo que ya ha sido escuchado mientras escuchamos lo que está siendo transmitido. Esto solo necesita ser aproximadamente una sílaba o dos o una palabra o dos, incluso a altas velocidades, esto quita la presión. Mucha gente se ve que lo desarrolla casi automáticamente según practican y usan el código, pero la mayoría de nosotros necesitamos ayuda. Hay varios ejercicios que pueden ayudarnos. Ver el capítulo 8. Algunos aficionados comienzan copiándolo todo, y han llegado a estar tan amarrados a sus lápices que no pueden entender nada sin escribirlo primero. Esto es un modo torpe de conversar. Tira tu lápiz es un buen consejo. Nos fuerza a aprender a recibir solo por escucha. Yo sé de un aficionado que durante 60 años no podía recibir sin lápiz. Cuando casi se quedó ciego, tuvo que aprender y lo hizo muy rápidamente. Necesitamos aprender ambos modos, a copiar y escuchar. Así que, si perdemos unas pocas palabras aquí o allí todavía podremos lograr el kit de la cuestión. Recuerda, incluso los mejores operadores pierden una palabra o dos algunas veces 10 ganamos velocidad con la práctica correcta. Depende mucho del reconocimiento al instante, primero de caracteres, luego de palabras y finalmente de grandes unidades de conversación y pensamiento. Para avanzar en la velocidad de recepción debemos presionarnos nosotros mismos. Cortas ráfagas de velocidad trabajan mejor, incluso tan cortas como un solo minuto a la vez, raramente más de 3 a 5 minutos. Si quieres aumentar tu velocidad, escucha el código a una velocidad más rápida de la que puedas con todo, y recoge todas las palabras que puedas reconocer. En la copia, selecciona una velocidad justo un poco más rápida durante una porción de tu tiempo de práctica. Tan rápido como quieras ser capaz de recibir es cosa tuya. Selecciona tu propia meta. Recuerda, sin embargo, que la meta es comunicación inteligible, no velocidad por velocidad. 11 Avanzamos en la destreza después de dominar las letras,
números, etc., aprendiendo a escuchar palabras como palabras en lugar de solo cadenas de letras. Esta es la segunda etapa para dominar el código. Mucha gente encuentra esto ya iniciado incluso mientras trabaja para dominar el alfabeto, según reconoce pequeñas palabras como of y de. Necesitamos extenderlo para incluir al menos las palabras que más solemos usar. Comenzamos escuchándolas y practicándolas deliberadamente hasta que llegan a ser unidades de sonido y reconociendo, escuchando y transmitiéndolas como palabras. Nuestra lista de las 100 palabras más comunes es un buen lugar para empezar a ver el final del capítulo 4. Practícalas escuchándolas, y envíalas una y otra vez, hasta que pienses que la palabra se ve que fluye naturalmente como si la estuvieses leyendo o escribiendo. La práctica con esas palabras comunes se ve que ayuda al cerebro a comenzar a aprender a manejar también muchas otras palabras como palabras. Podemos extender esta destreza practicando algo de los prefijos y sufijos, tal como pro, per, com, ing, tion, etc. A más grandes unidades de sonido reconozcamos como unidades más fáciles llegan a ser la recepción y transmisión. Esta clase de práctica, con vigilancia cuidadosa del espaciado y ritmo, prevendrá de formar los hábitos torcidos en que algunos aficionados han caído al correr juntas las letras de palabras cortas como un simple carácter complejo, y también cuando olvidan el espacio entre palabras. Estas cosas hacen la lectura y copia muy difíciles, y según aumenta la velocidad, puede hacerse casi imposible. 12 Sobre aprendizaje es el secreto de la pericia real. Esto se logra cuando simplemente recibimos y transmitimos código con la libertad y facilidad con la que hablamos, leemos y escribimos, virtualmente inconscientes del código como código. Un viejo operador, cuando le preguntó a otro aficionado si había usado una cierta palabra, contestó que no recordaba la palabra real, tenía la idea ciertamente en mente, pero no podía recordar la palabra exacta. Esto es una marca de experto. Desde el arte del lenguaje aprendemos cómo la gente llega a ser fluida en un lenguaje extranjero. Es por repetición, diciendo las mismas sentencias una y otra vez, con o sin pequeñas variaciones hasta que son automáticas. O en otras palabras, simplemente llegando a ser tan familiares con ellas que se ven naturales. Cuando alcanzamos ese punto, no hay problema en cuán alta puede ser nuestra velocidad, hemos logrado un dominio del código. Es una meta que bien merece nuestros esfuerzos. Estos puntos están extendidos y explicados en considerable detalle en el resto de la parte, y si eres un principiante, ve inmediatamente al capítulo 3. El capítulo 2 te ayudará a entender los porqué de nuestras recomendaciones, y los capítulos posteriores son para desarrollarte. La experiencia ha mostrado que bajo condiciones normales, como montar en bicicleta, una vez que tu destreza del código ha alcanzado aproximadamente 13 o más palabras por minuto ppm, eso nunca se olvida. Puedes llegar a enmohecerte, pero la destreza retorna rápidamente. ¿Cuánto tiempo me lleva a aprender? Aquellos que han aprendido usando estos principios y métodos les ha tomado un mínimo de una semana a una media de aproximadamente 3 a 8 semanas para lograr una satisfactoria velocidad de trabajo de 15 a 20 ppm. La gente es diferente en la formación, en actitud, en acercamiento al aprendizaje, en interés, entusiasmo y conducción, y en lo que quieren hacer con el código Morse una vez lo han aprendido. Todos estos factores juegan un papel en el tiempo que les llevará. Lo principal es querer aprenderlo, sin tener en cuenta el tiempo que le pueda llevar, para confirmar que es fácil y que quiere usarlo cuando lo haya aprendido. Aquellos que solo quieren aprender para conseguir una licencia, y no intentan usarlo, probablemente lo encontrarán inútil en un año o dos. Todavía alguno de ellos puede encontrar que es interesante, realmente interesante y ampliamente premiado. Algunos lo han hecho ya. Lee el capítulo 12. El código es un placer cuando lo conocemos bien. Es un arte de adquisición de valía. Es para ser disfrutado. Capítulo 2. Principios de realización de la destreza y actitudes para su logro. Dos factores son de importancia primordial en la realización de una destreza eficiente. Actitudes mentales correctas. Práctica, haciéndolo del modo correcto desde el comienzo.
Estamos realizando una colección de hábitos. La realización de destreza está generando una colección de hábitos. Comienza en los niveles altamente conscientes de letra a letra, número a número, etc. Gradualmente tu destreza subirá algunas veces de forma súbita. Más y más el subconsciente toma el control y será menos consciente. Según llega a ser más automático, tu entera atención puede ser puesta sobre el contenido completo, las ideas expresadas mientras se está escuchando, y cuando se está copiando, te puedes encontrar a ti mismo pensando en cosas diferentes. La telegrafía es una destreza como jugar al golf, tocar un instrumento, escribir a máquina, etc. Es el aprendizaje de un juego de hábitos, los cuales pueden ser reclamados cuando se desee, y que trabajan automáticamente y sin esfuerzo consciente cuando lo deseamos. Ello tiene un aspecto activo y pasivo. Es activo cuando estamos transmitiendo, y pasivo cuando recibimos. La meta es llegar a ser hábil para recibir y emitir tan fácilmente como hace el experto. Él está cómodo, simplemente como si estuviese llevando una conversación. La destreza se desarrolla por la consistencia, práctica repetitiva de material que llega a ser familiar: letras, números, palabras, puntuación, etc. Nunca practiques con error. Solo el modo correcto es beneficioso. Esto desarrolla confianza y pericia. Nuestro principal foco será aprender a recibir, lo cual es escuchar con entendimiento o escribiendo. Finalmente el pensamiento consciente del código deberá ser eliminado, y responderemos automáticamente. Luego la transmisión también será fácil. Relajación. En el proceso de aprendizaje, minimiza las tensiones para tener una imagen clara de a dónde estás apuntando el objetivo, lo que estás haciendo y los pasos que estás dando para conseguirlo. Toma pasos pequeños, uno de cada vez, suficientemente pequeño como tú sepas que puedes hacer cada uno de ellos. Introduce nuevo material poco a poco, en porciones suficientemente pequeñas para que no te veas sobrepasado, aunque no tan lentamente que llegue a aburrir. Proporciona suficiente variedad para mantener el interés, e introduce nuevos temas tan pronto como estés listo. Tómatelo fácilmente. Especialmente en las primeras etapas de aprendizaje, mantén las cosas a bajo ritmo, confortable y libre de tensiones. Algunas personas aprenden más rápido que otras, de modo que es una buena idea evitar toda competición porque ello nos tensiona. Mientras estás aprendiendo el nuevo juego del abecedario en sonidos, apréndelo a tu propio ritmo. Evita todas las tensiones innecesarias porque tienden a distraer nuestra atención. Eso también significa que necesitamos librarnos de toda clase de distracciones, preocupaciones, cargas y cualquier cosa que nos haga sentir preocupados, de modo que podamos concentrarnos en lo que estamos haciendo. Esto hace más fácil el aprendizaje. La relajación y la confianza van de la mano. Una promociona a la otra. Lo hace fácil. Cuando tú sabes que estás haciendo lo correcto del modo correcto, esto promueve confianza, y hace más fácil el aprendizaje. Hay muchos esquemas de cómo aprender a relajarse. Generalmente comienzan aprendiendo a poner atención a partes específicas del cuerpo una tras otra, tal como empezando con los dedos de los pies y yendo arriba, a piernas, abdomen, pecho, brazos, manos, nuca, cabeza, cara, ojos, etc. Según te concentras en cada parte, ténsala primero de modo que sepas cómo se siente la tensión, y luego deliberadamente relaja esa tensión y reconoce cómo se siente esa relajación. Con práctica esto puede ser hecho en un relativo corto tiempo, casi todo en una acción. La respiración puede ser coordinada de modo que inhalación profunda, seguida de exhalación fácilmente es una idea de producción de relajación. Inténtalo. Desarrollando una buena actitud mental. Anticípate al éxito. El éxito no ocurre porque sí. En orden a que ocurra, primero debes creer que puedes hacerlo. Debe ser hecha cualquier cosa posible para garantizar el éxito en cada paso, y para evitar cualquier sentido de fomento de fracaso o fallo. Nunca sugieras que el aprendizaje podría ser duro, como para los errores, ignóralos, excepto que cuando sean persistentes apunten meramente donde sea necesaria más práctica. Con la aproximación y la práctica correcta no puedes fallar. La actitud mental es crítica,
Deberíamos acercarnos a cualquier aspecto del aprendizaje con interés, entusiasmo y un aspecto positivo del puedo hacerlo. Cualquiera que realmente desee aprender el código puede aprenderlo. Si tienes la ambición de aprenderlo, tienes la habilidad para hacerlo. Un sentimiento de seguridad es vital para lograrlo, y debe ser guardado cuidadosamente. Si piensas que puedes hacerlo, tú puedes. No luches con actitudes negativas, tal como ansiedad, miedo, preocupación y duda. Pero si sientes alguna de ellas, admítela, y luego ignórala y déjala morir de desatención. Haz el aprendizaje divertido. Disfruta el proceso de aprendizaje en sí mismo. Cuando yo estoy ansioso por aprender, puedo esperar conseguirlo duramente, tanto que estoy receptivo, y surgen las energías. Mira cómo los muchachos juegan y aprenden como un juego. Son buenos modelos, están relajados y divirtiéndose. No ponen ninguna atención en los errores. Imítalos y disfruta aprendiendo el código. Esto lo hace incluso más fácil y más placentero. Etapa 1. Aprendiendo el abecedario. Nuestras primeras impresiones son las más fuertes y permanecen más tiempo. Asegúrate que tu primera exposición de las señales del código es correcta, escuchándola. De otro modo, puedes empantanarte en alguna parte a lo largo del camino, lo cual nos requerirá volver atrás en línea a ordenarlo para avanzar. El código es sonido, escucha con los oídos, no leas con los ojos, escucha desde el comienzo, solo para transmitir perfectamente el código hasta que lo domines. Para avanzar rápidamente, tu mente deberá escuchar solo patrones consistentes de sonido. Esto martillea en la mente, escuchando exactamente el mismo carácter formado del mismo modo cada vez. Código de pobre calidad tenderá a confundir la mente, distraer tu atención, y rebajar tu ritmo de aprendizaje. Un estudio reciente en aprendizaje de nuevas destrezas del Dr. Henry Holcomb de la Universidad Johns Hopkins dice que después de aprender primeramente cómo hacerlo, hay que ocuparse en actividades rutinarias de cualquier otra clase para permitir un periodo de tiempo de 5 horas en el cual no es intentado ningún otro aprendizaje de nueva destreza. Él reclama que los experimentos muestran que toma aproximadamente 6 horas para transferir permanentemente el nuevo aprendizaje de la parte frontal del cerebro al almacenaje permanente en la parte trasera. Esto es algo para intentar y ver si ayuda en el aumento de la velocidad en el aprendizaje del código Morse. También añadió algo que nosotros ya deberíamos saber: haz montones de práctica para aprender destrezas manuales rápidas, complejas y precisas. Desarrolla una atención sostenida. Atención a lo que tienes en mano es el punto de partida de todo aprendizaje. Identifica que necesita atención, y, haz eso, enfócalo aislado, y, hazlo en el periodo inicial de práctica cuando los niveles de energía son más altos. Lo más interesante es el tema, lo más fácil será concentrarse en ello. Dirige tu mente a que vaya donde quieres ir, estimulando tu interés. Una técnica de arranque paro ayudará a ganar control de tu instante de atención e ir alargándolo. Trabaja de este modo: cuando la atención se retrasa, no luches con ello, detén todos los pensamientos y limpia la mente, luego deja que tu interés y entusiasmo arranquen de nuevo frescos y con naturalidad. Si puedes identificar la distracción, aclara la mente quitándole los sedimentos, o llévatelos fuera para tratarlos más tarde. Es imposible intentar atender alguna cosa, tal como una distracción. Atenderla solo hará más distracción. Se ha sugerido que la mente se parece a un ordenador, pero es muy superior. Puede hacer proezas de procesos de información y recuerdos de forma diferente a los más grandes ordenadores. Primeramente debemos identificar y desembarazarnos de cualquier mala actitud sobre el código y reemplazarla por un punto de vista positivo: puedo hacerlo y disfrutarlo. Luego, aliméntalo con una mesa de respeto de sonidos equivalentes para los diversos caracteres, y pongámonos a la tarea: un motor automático de respuesta para las señales de audio. Escuchamos DIDA e inmediatamente visualizamos y escribimos A. No pongas un límite artificial de tu velocidad de comprensión. Etapa 2. Práctica. Una vez que nuestros fundamentos son buenos y aumenta nuestra velocidad, necesitamos aplicar presión en cortas ráfagas para avanzar.
Esta etapa comienza con unos pocos minutos de calentamiento a una velocidad confortable, y luego usa materias familiares para intentar una ráfaga de velocidad durante 1 minuto o 2 al principio. Manténlo corto para minimizar el malestar. Luego vuelve atrás a una velocidad más confortable y encontrarás que la mente responde más rápida. Evita practicar cuando estés muy cansado, enfermo o totalmente trastornado y distraído, poco o nada será obtenido e incluso puede enfadarte. Toma tiempo desarrollar las asociaciones. Sé paciente y aprende a tu ritmo. Algunos días serán mejores que otros por varias razones. El progreso no será uniforme, pero no debería preocuparte porque lo sabes de antemano. Cuando te sientes bien y puedes disfrutar de ello, avanzarás más rápido. En días que no te encuentres muy bien es mejor no presionar, es mejor trabajar a un nivel confortable que nos dará algo de sentimiento de complacencia. Según mejora este proceso, los pensamientos conscientes tienden a desplazarse fuera, y necesitamos mantener la mente enfocada en lo que estamos haciendo en orden a mejorar. Pero finalmente, los pensamientos conscientes deben ser completamente eliminados y la respuesta llega a ser automática, no pensamos más en el propio código. Esto es la pericia. Más acerca de las actitudes para el logro de nuestra mejor actuación en cualquier destreza, incluyendo la telegrafía, es un tema personal. Para ello necesitamos 1. Observar cómo pensamos y actuamos cuando hacemos lo mejor, y entonces 2. Aprender a controlar aquellas actitudes y acciones de modo que podamos usarlas cuando queramos. Mientras que cada uno de nosotros se comporta como un individuo, hay principios definitivos, los cuales aumentarán enormemente la velocidad de nuestro éxito según nos adaptamos a ellos por nosotros mismos. Al principio se pueden ver torpes e improductivos, pero si nos metemos con ellos, la mejora comenzará y crecerá mucho más rápidamente que sin ellos. Las actitudes son críticas, y para los mejores resultados necesitamos individualizarlas, fijarlas para nuestras propias necesidades. Podemos establecer una base para actitudes positivas si hacemos lo siguiente: siéntete seguro, ello promueve el aprendizaje. Si tienes una oportunidad, observa a un operador adiestrado, observa lo tranquilo y sosegado que está. No está nervioso y no se preocupa de perder ninguna cosa. Va como si todos los días estuviese escuchando y hablando. En lugar de llenar la cabeza con problemas y preocupaciones, ocupa la mente con las cosas que deben ser hechas. En el aprendizaje, construye la confianza dando un paso firme cada vez, diciéndote a ti mismo: puedo hacer esto. Construye un sentido de logro, que sienta bien haciendo algo bien. Como un guardián contra la frustración, estate seguro de proporcionar éxitos periódicos, lo cual es tan simple como pequeñas recompensas para cada uno. Mantén un registro de las metas y tu progreso, según veas tu progreso ello te ayudará a construir actitudes positivas. Date a ti mismo alguna pequeña recompensa después de cada sesión práctica. La visualización de éxitos es una fuerte preparación para ello. Practica mentalmente las ideas, sensaciones y acciones necesarias para una buena actuación y rápidamente mejorarás, una herramienta valiosa para acelerar el aprendizaje. ¿Cómo se puede hacer? De un modo general puedes visualizar rápidamente y sin tensión la escucha de las señales entrantes y reconocerlas fácilmente como letras habladas o escritas y las palabras que representan, e igualmente la transmisión de caracteres bien formados sin prisa o tensión. Imagínate a ti mismo haciéndolo y hazlo bien, como un experto. Ayuda a tener un modelo real en la mente. Mira o imagina a un actor hábil, un telegrafista si puedes encontrar uno trabajando. Repite y repasa esta imagen a menudo en tu mente. Hay al menos 2 formas para usar esta herramienta. Una es sentarse y relajarse y formar deliberadamente la imagen. Para comenzar, selecciona primero una imagen general. Según continúas la práctica de cómo quieres hacer la imagen mental, añade detalles, haciéndola más y más realista hasta que tengas una sólida imagen como si estuviese real en la mente. Visualízate a ti mismo haciéndolo, como lo harás paso a paso. A más vívido que puedas mentalmente ver, oír y sentir según repasas la imagen, mejor resultado será, haciendo que se vea correcto y como se siente.
Esto no es meramente un anheloso pensamiento, es la edificación de un patrón de trabajo para comenzar a actuar a tiempo según continúas realmente practicando recepción y transmisión. Este tipo de imagen mental puede hacer tanto el mismo efecto como la práctica real. Crea memorias, modelos de comportamiento como los que quieres, pero esto no es sustituto de la práctica real, realmente hacer. Otro modo es, ahora y luego, ver breves instantáneas de ti mismo recibiendo y transmitiendo mientras estás haciendo otras cosas tal como conducir, caminar, trabajar, etc., no haciendo ningún esfuerzo particular para rellenar detalles. Puedes querer intentarlo correctamente después que has aprendido los sonidos del primer grupo de letras. Siéntate tranquilamente en una silla, cierra los ojos, relájate, e imagina que estás escuchando cada sonido de letra justo como las has escuchado tomando una cada vez, e inmediatamente reconocerla o escribirla con un lápiz. Haz la imagen tan realista y vívida como puedas, incluso imaginando la sensación del lápiz escribiendo en el papel. Siente una sensación de satisfacción de estar haciéndolo bien. 3 a 5 minutos de práctica de este modo en cualquier momento es probablemente suficiente. Puedes repetir luego este tipo de práctica mental con cada nuevo grupo de caracteres según los has aprendido, y ello fortalecerá gratamente el hábito que estás intentando construir. Cuando ya sabes el alfabeto completo y tienes una clara imagen mental de cómo debe sonar cada carácter, puedes practicar mentalmente visualizando cortas palabras impresas y luego imaginar escucharlas deletreándolas en código. Siéntelo en tu mente como si fuesen reales, una práctica mental de transmisión. La práctica de imaginación mental puede ser extendida para prepararte a minimizar distracciones, tales como estática, señales interferidas, ruido de gente alrededor, siendo mirado de cerca, etc. Preparándote para esto con la imaginación tú mismo te tranquilizas en la recepción y transmisión mientras extraños ruidos, parloteo, aclamación, golpes, están a tu alrededor. Piensa en lo que debería soportar un operador en un frente de guerra. Podría también ser usado para aprender a copiar en un entrenador máquina de escribir o teclado, y otros aspectos con los que puedas necesitar enfrentarte. Todo esto es preparación y soporte de la práctica real, no un sustituto a hacer de la práctica real. La meta que buscamos es usar el código tan natural y fácil como hablar, leer y escribir. Estas imágenes mentales toman algo de práctica y esfuerzo real. No esperes resultados instantáneos, dale tiempo a que surja. Capítulo 3 Parte I, estableciendo la base. Vamos a comenzar con el abecedario, plantando la base. Han sido desarrolladas muy buenas maneras a través de los años para el aprendizaje del código telegráfico fácil y eficazmente. Nuestro propósito aquí es presentar las mejores maneras para aprenderlo eficientemente y para comprimir el tiempo de aprendizaje a un mínimo. También es malo que muchos aficionados hayan aprendido pobremente y como resultado no hayan sido capaces de disfrutarlo, como debería ser. El problema suele comenzar imaginando que el código será difícil de aprender, o por aprendizaje en una forma ineficaz o indirecta, tal como visualmente, por signos, más que por sonidos o por suena parecido. Todo depende de cómo hayas seleccionado aprenderlo. Es mucho más difícil ir atrás y desaprender algo, que ha sido aprendido erróneamente, que aprender del modo correcto desde los primeros instantes. Intentar aprender por uno mismo sin guía de cómo hacerlo puede hacer las cosas más difíciles posteriormente. El mayor problema de aprendizaje es debido a la actitud, el método o el profesor. Un experto escribió: los estudiantes más difíciles en Harvard fueron aquellos que habían aprendido el código practicando solos por sí mismos sin ninguna guía. El código telegráfico es un alfabeto de sonidos. Se aprende escuchándolo. Cuando aprendimos a leer, nuestro mensaje era, o debería haber sido, comenzar aprendiendo primero a reconocer el abecedario por la vista. El telegrafista comienza su aprendizaje por la escucha y reconocimiento del abecedario por el sonido. Esta diferencia es importante. El código es aprendido escuchándolo. El reconocimiento de los patrones de sonido es el título del juego. Por ejemplo, cuando escuchas Dida como A, sin traducción, estás pensando en código. El sonido es la letra. No hay ninguna razón de ver el código en forma escrita.
Por ello tira esas cartas de código, todas ellas. Quémalas. Diciendo la letra inmediatamente, o escribiéndola inmediatamente, cada vez que la oreja escucha es uno de los modos para construir el código rápidamente. Necesitamos la asociación directa entre el sonido y la letra. Todo aquel que está clavado porque lo ha aprendido visualmente o por otro ineficaz modo tendrá que aprender todo de nuevo por el sonido. Es lamentable que alguno intenta aprender todavía de este modo. Enseñar de este modo hoy en día es inexcusable. Es más fácil de lo que piensas. Alguien escribió, dominar el arte de la comunicación por código es 10 veces más fácil que aprender a hablar. Lo que hiciste a la edad de 2 años, no estás aprendiendo un nuevo lenguaje, un grueso diccionario lleno de extrañas palabras y frases donde las palabras están todas revueltas. Simplemente estás aprendiendo cómo leer tu propio lenguaje a oreja en lugar de por el ojo. Esto no es una gran labor. Casi cualquiera que puede aprender a leer puede aprender el código. No hay ninguna cosa para que una persona normal que quiera aprender el código no pueda. No puedo aprender el código siempre se puede traducir muy aproximado a no quiero comprometerme el tiempo necesario para aprenderlo, o que una persona no quiere realmente, incluso aunque él puede pensar que lo hace. La edad, tanto si se es joven o viejo, y la inteligencia, brillante o torpe, no son barreras. Tan jóvenes como de 4 o 5 años pueden aprenderlo rápidamente, y más viejos de 90 lo han logrado también. Tú no querrás admitir que si alguien de 4 años o de 90 años puede hacerlo, ¿por qué tú no? No requiere una inteligencia superior, solo la aplicación correcta. Muchos impedimentos, tal como ceguera o incluso sordera, no han detenido a aquellos que quieren aprender. Gente sorda ha sido capaz de aprender y recibir usando sus dedos en la membrana de un altavoz a 30 ppm o en el pomo de un perforador electromecánico a 20 ppm. Incluso alguna gente con dislexia ha sido capaz de aprender en un grado útil. Es fácil si realmente quieres aprenderlo e ir al aprendizaje de la forma correcta. Cualquier persona de razonable inteligencia puede aprender el código Morse y llegar a ser un muy buen operador, capaz de copiarlo con un lápiz a 25 ppm y transmitirlo claramente, rítmicamente y leíble. No hay una razón real para el establecimiento de que algunas personas simplemente no pueden aprender el código. No quieren. Es un tema de motivación, el secreto de aprendizaje de cualquier destreza. Si eres alguno de aquellos que lo han intentado en el pasado y de algún modo no lo has hecho, o te has clavado a 8 o 12 ppm, cúrate. Olvida lo que aprendiste previamente, y comienza con los principios anotados aquí, y lo conseguirás. Algunos aprenden con naturalidad más rápido que otros, simplemente como algunas personas tienen una maña para el aprendizaje a jugar al golf o tenis más rápidamente que otras, de igual modo hay una maña especial para aprender el código. Lo cogen más rápidamente, donde la mayoría de nosotros nos toma un poco más tiempo. Los chicos tienden a sintonizar los patrones de sonidos con facilidad y naturalidad sin esfuerzos, por eso aprenden más rápido. Motivación nada sacude el entusiasmo por aprender. Avívalo con ardor. Júntalos con determinación, y el fallo es imposible. Si así y todo lo quieres tan malamente que casi lo puedes saborear, puedes hacerlo. Si quieres enseñarlo, toma provecho de cualquier fascinación latente con la idea de una destreza especial, un código secreto para la comunicación. A muchos jóvenes les pasa y puede que a algunos mayores también. Una señora le dijo más tarde al profesor que ella comenzó porque el código sonaba divertido. Un hombre encontró que la gran idea de comunicar su pensamiento a otro por tonos intermitentes es muy fascinante. Un sentido de logro y la familiaridad encontrada en la comunicación del código hace el esfuerzo más divertido. La CW es divertida si tomas el tiempo para aprender y estar cómodo con ella. Estar motivado. Fija en tu mente que puedes hacerlo. Luego relájate, deseando aprender a tu propio ritmo, negándote a compararte con otros, y toma tiempo para disfrutar el proceso de aprendizaje. Hazlo divertido. Intentarlo duramente o a prisa puede crear un tipo de tensión, lo cual impide el progreso. Tómalo fácil. Manténlo con placer. Lo más que expones es a ti mismo y cuanto menos duro lo intentas mejor y más rápido lograrás mejor todo ello. No es culpa tuya lo sucesivo.
El entusiasmo y la determinación ganarán. El inesperado comienzo de la Segunda Guerra Mundial requirió un montón de operadores con urgencia. Muchos aficionados fueron voluntariamente y sirvieron directamente como operadores o enseñando a nuevos reclutas. No obstante, la actitud de algunos reclutas fue a menudo indiferente o pobre, muchos de los aspirantes no deseaban aprenderlo, y algunos incluso estaban en desacuerdo del todo con aprenderlo. No es asombroso si les tomó mucho tiempo aprender y además muchos fallaron. La telegrafía es una destreza cuyo éxito depende enormemente de la actitud correcta. Un profesor de escuela demostró el código, tanto en transmisión y recepción. La clase se quedó fascinada de aprender 14 caracteres en el periodo de una clase. Estudiantes, no del código, sin estar bajo presión para certificar la habilidad del código, a quienes les ha sido dado un gusto del modo de usarlo escuchando, han estado interesados y quieren aprender unas pocas letras para comenzar. Unos cuantos licenciados completamente no versados en el código, después de haber tenido alguna práctica divertida, están buscando más formas de divertirse en la radioafición. El código Morse no se ve tan abstracto para ellos como lo era antes. El aprendizaje del código Morse es como aprender a leer. El aprendizaje del código Morse es mucho como aprender a leer con la vista. Aprender a leer lo escrito tiene varias etapas de nivel de destreza. Primero aprendemos a reconocer las letras individualmente, y podremos lentamente deletrear y pronunciar al margen de palabras. Luego comenzamos a reconocer y leer muchas palabras comunes cortas como palabras, en lugar de tener que deletrearlas todas. Antes de mucho tiempo aprendimos a reconocer frases cortas para el etcétera y algunas de las palabras más grandes como palabras completas. Finalmente un experto lector puede leer frases breves completas, sentencias e incluso un párrafo como una unidad de pensamiento, casi en una mirada. Esto nos da una pista de cómo tenemos que ir para aprender y mejorar la destreza del código Morse. La esencia del aprendizaje del código, como el aprendizaje del lenguaje, es la familiaridad, lo cual significa sobreaprendizaje. Esto es, aprender hasta el punto que llega a ser automático, sin pensar lo que estás haciendo, los dits y das, o incluso las palabras. La destreza más alta llega cuando ves que estás escuchando palabras y frases y tú eres consciente solo de las ideas que están siendo expresadas, lo que hace la comunicación una meta más amplia y gratificante. Pero no significa que has llegado a ser un demonio de la velocidad. El abecedario del Morse son patrones de sonido. El mejor comienzo es escuchando. La fase 1 es aprender a reconocer cada letra y número tan pronto como la escuchamos, el abecedario del alfabeto sonoro. Esta es la meta de la etapa 1 del aprendizaje del código, construir la base. El código se debe mentalizar como patrones de sonido. Si has estado teniendo problemas, en el momento que comienzas a pensar en el código solamente en términos de patrones de sonido, habrás hecho mucho progreso. Una letra impresa es una combinación de líneas, lo cual hace una forma. Pero a los niños no se les enseña a reconocer las letras del alfabeto apuntando a las diversas líneas de que está hecha, se les enseña a reconocer cada letra como un todo, de un golpe. El mismo principio se aplica al aprendizaje del código. Cada letra y número es una unidad sonora, un único patrón de sonido, un ritmo, diferente de cualquier otra letra o número. Cada carácter del código tiene su propio único patrón de sonido, justo como hacen las vocales y consonantes. El código Morse son patrones de sonido, para ser escuchados por la oreja. Cualquier método de aprendizaje del código con los ojos tal como cartas para memorizar el código, o algún otro esquema tal como ritmos o suena parecido, etc. llevará a ser un serio obstáculo para el progreso posterior. Esto es porque nos hace traducir, algo que debemos hacer consciente. Si tú has estado haciéndolo pensando, dida es para A, has estado pensando en términos de dits y das separados. Esto lo hace muy pesado. Por ello olvida que hay tales cosas como dits y das y aprende a pensar en patrones de sonido del código. Comienza entrenándote así, cada vez que el oído oye el patrón de sonido dida piensa, y si estás escribiendo, la mano escribe A. Con algo de práctica, como un buen operador, encontrarás que el carácter simplemente se ve que viene a la mente desde ningún sitio.
Procede directamente desde el patrón de sonido a la letra, sin interpretación intermedia de ningún tipo. Te puede ayudar si silbas o canturreas los patrones sonoros. Capítulo 3 Parte I, estableciendo la base percepción retrasada y reconocimiento instantáneo. Hay una diferencia obvia entre leer con la vista y leer con el oído. Mientras una letra impresa es reconocida instantáneamente de un vistazo, un carácter de código no puede ser reconocido hasta que el patrón completo ha sido escuchado, al final del corto tiempo que toma transmitirlo. Debemos escucharlo. Dos factores importantes están implicados aquí. Los caracteres deben ser escuchados a velocidades que nos obliguen a escucharlos como patrones completos, como un todo, no como cadenas de bits. Y las tests han mostrado que son requeridas velocidades de al menos 13 ppm y son preferibles velocidades más rápidas 18 a 25. Los espacios alrededor de ellos deben ser de longitud suficiente para hacer que los patrones de sonido se establezcan claramente y se distingan. Esto es por lo que es usado el así llamado método Farnsworth, haciendo los espacios entre caracteres bastante amplios al principio y luego reduciéndolos gradualmente al normal. Combinando estas dos vías rápidamente lo reconocemos, mientras que sabemos que los patrones de sonido están formados por dits y das, nunca nos permitimos intentar analizarlos o contarlos. Debemos escuchar primero conscientemente cada letra hasta que la mente la acepta como una letra completa sin estar involucrada ninguna clase de pensamiento consciente. Olvidamos los dits y das y solo escuchamos los patrones, los ritmos. De modo que el vistazo del oído es un poco más grande que el del ojo, escucha cada patrón de sonido separadamente debido a los amplios espacios que lo separan de los patrones de sonido precedente y siguiente. Estos espacios son muy importantes, hacen que el patrón de sonido se establezca. El patrón o ritmo de la letra es para ser escuchado como un todo durante un corto periodo de tiempo, y no puede ser reconocido hasta que el patrón entero ha sido escuchado como un patrón completo. Debemos escucharlo antes de que podamos identificarlo. Cuando tenemos bien fijados en la mente los patrones de sonido es bueno escuchar a velocidades más rápidas y más lentas y oír las letras rodar. Escucha solo la mejor calidad de código en las primeras etapas. Es muy importante escuchar solo el código más perfectamente formado que puedas encontrar. El oído y la mente necesitan ir íntimamente familiares con el patrón de ritmo, formado consistentemente. Código transmitido pobremente da un ritmo irregular, descuidado, que tiende a confundir la mente y retrasar el aprendizaje. No esperes desarrollar ninguna velocidad real escuchándolo. La escucha de transmisión deficiente en la radio tiene algunas veces alumnos desalentados porque distrae la mente ya que nos obliga a pensar conscientemente acerca de los detalles en lugar de la totalidad. Tenemos que frenar. La escucha de código transmitido pobremente vence al proceso de aprendizaje. Posteriormente, con destreza conseguida, probablemente serás capaz de entender mucho código transmitido malamente. Pero evítalo por ahora. Esto es por lo que también no deberías intentar transmitir código por ti mismo hasta que tengas un buen sentido del ritmo. Comenzando, hay varios modos de introducir al estudiante en el código. Un modo altamente efectivo para crear las impresiones correctas para el principiante es dictar una frase o dos, deletreando cada palabra en letras normales a aproximadamente una relación de 20 ppm para que lo escriba, como esto. Estás descubriendo que es fácil aprender el código Morse. El profesor asegura entonces a los estudiantes que lo harán igual de bien según aprenden el código. Todo a lo que estamos yendo a hacer es cambiar los nombres de las letras. En lugar de I, esa letra está yendo a sonar dalidada, y así sucesivamente. Ahora el estudiante está listo para aprender las primeras letras por el sonido. Otra buena forma, porque cualquiera puede rápidamente reconocer la diferencia entre unas pocas palabras transmitidas